¿En qué te afectó la pérdida de tu papá biológico, me dijiste? Ok, ¿en qué te afectó? Porque Nunca pensé que eso me afectara hasta el encuentro que fuimos. En el encuentro me di cuenta que cuando le tuve que escribir como una carta Sí. a él, me di cuenta que aunque yo nunca lo llegué a conocer, o por lo menos no tengo como Ok, saludos amigos y amigas de este canal, el Pastor Ane, nuevamente con ustedes. Hoy estamos agradecidos del Señor por darnos una oportunidad más de estar en este canal del Pastor Ane. Seguimos con las entrevistas y hoy una entrevista súper especial. Hoy tenemos aquí a la Rubia de Oro. Ay, pastor, estoy nerviosa. Así que, bueno, vamos a comenzar con esta entrevista. Hoy tenemos un tema central, pero vamos a hablar de todo en la entrevista. Así que saluda a la audiencia, dale tu nombre. Hola audiencia, mi nombre es Dairin Ureña. ¿Qué más tengo que decir, pastor? Soy dominicana, Ya. pero soy dominicana nacida en los Estados Unidos, en Nueva York. Ok. Pero sí, Pero pensé que tú habías nacido en Dominicana. no, Tú naciste aquí. yo nací en la ciudad de Nueva York. Mira, yo pensé siempre que tú habías nacido en Dominicana y viniste a temprana edad aquí a los Estados Unidos. No, nací en la ciudad de Nueva York. Okay. Duré como hasta los 5 o 6 años, más o menos, y ahí entonces mi mamá y mi papá tomaron una decisión de mudarse para la República Dominicana y sí me crié en la República Dominicana. Oh. O sea, crecí, fui a la El high nacimiento sí, pero estuviste en los tiempos tuyos, Allá. de niña allá. school allá. Yo venía casi todos los veranos, Ok. pero mi crianza fue en la República Dominicana. Ah, perfecto. ¿Estudiaste las primeras, lo básico allá, lo elemental en la escuela en República Dominicana? Sí, o sea, yo estudié como un año, yo creo que aquí, porque yo tuve en first grade Ok. aquí, me llevaron a la República Dominicana, se suponía que me acuerdo que se suponía que estuviera en el segundo grado, pero como yo no hablaba español, Oh, era lo contrario. era lo contrario, no hablaba español, entonces lo que hicieron fue que inclusive me hicieron repetir el primer grado allá, dije para que entonces mi español fuera fluyendo, porque yo no hablaba nada de español, yo solamente, o sea, entendía, pero no lo hablaba. Ah, excelente. Entonces, tu niñez fue más en los primeros años allá. Ya tú llegas prácticamente siendo un adolescente aquí a los Estados Unidos. Y la high school la hiciste aquí. No, ¿O no. terminaste todo allá? O sea, todo fue allá. Ok. Todo fue allá. Lo único sí que cuando vine hubo como una transición donde sí tuve que coger entonces el GED también aquí para Ok. que me lo validaran. Pero todo fue allá. O sea, yo llegué a la high school allá. Pero cuando tú llegas a Estados Unidos, específicamente a la ciudad de Nueva York, llegaste. Sí, a la ciudad de Ese Nueva York. cambio, ¿qué produjo en ti? O sea, dominicano, llegaste a Nueva York, ese cambio, ¿cómo fue? Fue drástico. Fue muy drástico. Fue drástico, fue doloroso. Sí. Yo me acuerdo los primeros meses, yo no quería estar aquí. Yo le decía a mi mamá que por favor que nos fuéramos de nuevo para la República Dominicana. Yo no quería estar aquí. O sea, fue un proceso, no, No muy fácil. yo y bueno, no mi hermana la más pequeña, porque como ella estaba más Ok. pequeña, pero la del medio, ellos les rogábamos a mi mamá que queríamos volver para la República Dominicana, porque no queríamos estar aquí en los Estados Unidos. Estamos hablando como de, ¿tú tenías cuántos años? Más Yo o menos? tenía como 16, 16 años. creo, sí. Ya, bueno, y ya ella estaba. tenía 15, so 16, 17 por ahí, algo así. Ok, tú haces ese cambio de la República Dominicana hacia Nueva York y después que tú llegas aquí, tú sabes que 16 años, 15 años empieza una vida, uno está en la flor de las emociones. Ahí Sí. empieza una vida distinta. ¿Cómo fue ese tiempo que tú viviste de esas emociones a flor de piel, donde ya la chica está buscando un chico y todas esas cosas? ¿Cómo viviste ese tiempo? Que todos hemos pasado por ahí en ese momento. Entonces, No. ¿cómo fue esa temporada después que ya te adaptaste aquí en los Estados Unidos? Claro, claro.
Bueno, en mi caso, cuando yo vine, que creo que también era una de las razones por la cual yo no quería estar aquí, yo tenía un novio en Santo Domingo. Ok. Al tomarse la decisión de que veníamos para acá, yo se supone que lo dejé. Le dije porque Entonces, tú allá... posiblemente esa fue una de las razones por las cuales tú querías regresar a Dominicana. Ya. Exacto. Entonces lo dejé porque yo le decía a él, bueno, no podemos estar, o sea, tú allá, yo aquí, como dicen, felices los cuatro. Exacto. So, vine, pero él vino, o sea, él vino al poco tiempo, bueno, no tan al poco tiempo. Yo vine como a los 16 y yo creo que entonces él vino ya cuando yo tenía 17 o 18, algo así. 3 años después, 2 años sí, como después. venía, hablábamos por teléfono, se me hizo muy difícil adaptarme como primero a la, como a la gente porque era totalmente diferente, Distinto, o sea, claro. totalmente distinto a como era en Dominicana y a como era la gente en la ciudad de Nueva York. Y Ok. para vivir en Nueva York, you have to be tough, como dicen. Una ciudad dura. Pero en verdad no tuve como ese roce tanto dije, como muchacho, porque como estaba pendiente a lo que estaba allá, Ok. como que no pude tener tantos roces así. ¿Comenzaste así. a trabajar en esos tiempos? Sí. ¿Tenías sí. trabajo, teniendo 16, 17 años? ¿Pudiste Sí. trabajar aquí en los Estados Unidos? O sea, tener un trabajo... Sí, me acuerdo que uno de mis primeros trabajos fueron en una tienda como de ropa, si no me equivoco. Ok. También trabajé en restaurantes porque yo entonces tenía en ese tiempo como que darle una ayudadita a mi mamá, porque éramos yo, mi mamá y mis hermanas que estábamos aquí. Entonces mi mamá era la que tenía como que todo arriba, pero entonces yo tuve que, Ayudar. al ser la hermana mayor, como que también trabajar para ayudar. Quiero cortar un poquito la parte de la emocional, pero lo vamos a hacer, vamos a retomarlo ahorita nuevamente porque quiero conectar algo que te quiero preguntar ya en la parte emocional, cómo todo eso se desarrolló. Pero tú comienzas a trabajar, comienzas a tener tu primer trabajo en una tienda, comenzaste a hacer eso. En Santo Domingo todavía tú no habías hecho ningún tipo de trabajo porque viniste para acá pequeña. O sea, viniste de cierta edad, pero no trabajaba allá. Sí, no, o sea, en Santo Domingo lo poco que trabajé fue, por ejemplo, yendo con mi papá, Okay. de vez en cuando así, como que nos ponían trabajo cuando nosotros queríamos algo, Okay. pero eran cosas ligeras. Y me acuerdo que antes de yo venir para acá, sí había empezado como en una agencia como de promociones que te usaban como modelo. Okay. Pero eso no, en verdad no llegó a absolutamente nada porque, o sea, fue poco el tiempo y después como que vine para acá. Aquí fue que en verdad yo tuve que trabajar. O sea, saber lo que era un trabajo y saber lo que era una responsabilidad. Cuando niña tú fuiste la primera en tu casa. Cuando niña te exigía mucho tu mamá. O sea, ¿cómo te digo? Yo sé que eres la primera, siempre a los primeros como que hay una exigencia más a veces que los segundos hijos. ¿Sentías tú que tu mamá tal vez te exigía o en tu tiempo así de esa adolescencia te exigía que tú tenías cosas que tú decías, pero yo no puedo, pero te la exigía tu mamá? Te sentías muchas veces así como que... Porque se da mucho en los adolescentes. Mi mamá me exige demasiado, me pide demasiado y tú sabes que muchas veces hasta los niños dicen, yo me voy de la casa porque mi mamá... ¿Pasaste tú por esos tiempos así, como que tu mamá exigía cosas y tú querías irte de tu casa? ¿Algún tiempo pasó eso? No, o sea, como yo era la más grande, bueno, es que nosotros éramos también como medio revoltosos, pastor, nosotros hacíamos cosas que yo ahora digo, Dios ¿Llegaste tú a mío. decirle a tu mamá alguna vez, ya me voy? Porque siempre se da, en los adolescentes se da ese momento como que me voy de la casa o me voy a casa por una noche y regreso al otro día. No, Dairin hizo eso con su mamá no, alguna ¿usted vez? sabe por qué? Porque tú eres fiestera, tú eres una mujer que te gustan los canes y te Sí, gustan... O sea, demasiado. la curiosidad me da con tu adolescencia. En tu adolescencia tú hiciste eso. Bueno, yo hice travesura, o sea, yo Ok. una vez le cogí el jeep, Sí. un jeep a mi papá, dije que yo iba a comprar un vinagre y lo que hicimos fue que nos fuimos para la playa.
El vinagre más lejos, señores. Pongan los comentarios ahí. El vinagre estaba lejos. Nos fuimos, me acuerdo que estábamos en Punta Rusia, en la República Dominicana. Ok. Y mi papá tenía una casa en la playa. O sea, la playa donde nosotros fuimos no era tan lejos del lugar que nos estábamos quedando. Okay. Y mi mamá, me acuerdo que estaba cocinando y ella quería un vinagre. Y yo dije, yo lo compro, pero era porque yo quería manejar y también me quería ir para la otra playa, no la que estaba cerca donde nosotros estábamos. Entonces mi papá en ese tiempo nos estaba enseñando a manejar y él me dejó coger el jeep. Y nosotros, un grupito, nos fuimos. Y lo grande era que usted no veía a Pastor Dique, que estábamos en la playa. Dije, mira, ay, no nos vamos a mojar la cabeza. Dije, para que no se den cuenta, pero 3 horas. ¿Quién dura 3 horas buscando un vinagre cuando inocencia de muchacho. Para que usted vea. ¿Dónde nace esa euforia tuya, esa energía que tú tienes? Porque te he conocido siempre como una mujer enérgica, movida en el sentido de que tú eres hábil, estás para aquí, estás para allá. Yo lo veo como una fortaleza en ti, pero ¿dónde nace como esa habilidad que tú tienes para moverte, para ser tan independiente, que te veo como muy independiente también a veces? ¿Dónde nació? ¿Quién te inculcó eso o dónde tú lo viste? ¿Quién es tu ejemplo, tu papá, tu mamá o cómo nació eso? ¿O viene de familia? Bueno, puedo decir, creo que viene de familia, porque mi familia es como muy enérgica, Okay. Casi todas, pero creo que también viene como de todo lo que yo veía o sea, lo que mi papá y mi mamá hacían. Mi papá fue una persona que siempre como que si queríamos algo, nosotros teníamos que ganárnoslo, trabajar para ello. Muchas veces, por ejemplo, yo quería ir para unos 15 o lo que sea, él no simplemente nos daba la cosa, a veces teníamos que ir ¿tú quieres tal cosa? Tienes que ir, Gánatela. Por ejemplo, te la tienes que ganar, lo tienes que salir a trabajar. O sea, a veces nos tocaba ir, vamos a decir, al negocio de él, a la bomba, a trabajar. Creo que puede ser de ahí, aparte de que crecimos en un entorno donde éramos 7 hermanos. Y usted sabe cuando se juntan un reguero de muchachos en una casa, claro, que eso es, esa casa no se prendió en fuego de casualidad. Claro. De casualidad. Entonces también vivíamos mucho como entre los campos, en río, y siempre andábamos inventando que nos subíamos aquí, que nos subíamos. Era tan tal que nosotros, me acuerdo que nosotros brincábamos de un plato a otro. Usted sabe lo que. Ahora yo lo pienso. Yo logré hacer eso. Y yo digo, que Dios mío, pero ¿y era en serio que yo brincaba de un plato de una casa a otro? Señores, lo que están viendo en otro país es del techo a techo, de un techo de una casa a otro techo de otra casa. Pero veo algo, tú eres independiente y sabes hacer cosas independientes porque veo que viene de familia. Pero tu mayor miedo, ¿cuál es tu mayor miedo? ¿Qué te da miedo? Tú eres valiente, tú dices, lo mío es rápido, pero tu miedo, ¿qué te da miedo, por ejemplo, en la vida? Eres valiente, eres todo, pero siempre hay algo que nosotros le tenemos miedo. Pero miedo como, pregunto, ¿miedo como una fobia o...? Siempre tenemos un miedo que nosotros nos mencionan eso y nos da como ese temor. Por ejemplo, hay gente que le tiene miedo a envejecer. ¿Tú tienes miedo a envejecer? No. ¿Le tienes miedo a morir? Puedo decir que antes sí, pero como trabajé en el hospital, aprendí tanto que no le tengo miedo a morir. No tienes miedo a morir. No le tengo miedo. Y no, tú sabes identificar cuál es tu mayor miedo en la vida. Ay, Dios, algo que me viene, pero no sé si es relacionado a la pregunta que usted me está haciendo. Algo que me viene ahora a la mente así como suéltalo, rápido. Okay. Uno de mis miedos es estar en medio del mar. Ajá. Y yo no saber qué está nadando abajo de mí. Pastor, eso me aterra. Y yo sé nadar, no porque yo no sepa nadar, pero yo no sé por qué ese miedo a las yo le tengo miedo a las profundidades. Ese es mi temor, las aguas. Yo le tengo miedo, no le tengo miedo a las alturas, no le tengo miedo, yo tengo miedo al agua. Yo tengo miedo a las profundidades. Pero no es tanto, lo mío no es tanto con el agua, porque no le tengo miedo al agua. Es como que yo
verme, vamos a decir, en el medio del mar. Y tú sabes no qué hay es lo que hay nadie, abajo. no hay nadie alrededor y que yo no sepa, como una incertidumbre de yo no saber qué hay abajo de mí. Esa es tu fobia. Eso me ¿Tiene fobia a me estar aterra. encerrada? no, me he quedado encerrada un elevador en una vez ¿Te en quedaste? Nueva York ¿Te quedaste y encerrada? duré ahí como 3 horas. Y yo tranquilita me senté. Primero hice bulla y moví y brinqué y ¡ah! ¿Tú solita? Yo sola, yo estaba sola. Oh my God. Cuando ya me di por vencida que nadie me oía, lo que hice fue que me senté y me puse como a orar y a meditar. Ahí. Tranquila. Cuando escuché movimiento, me acuerdo, porque fue tempranito en la mañana, cuando escuché Ok. movimiento, me puse a vocear y un muchacho, porque el elevador como que tenía un problema, como que si la puerta no cerraba completamente, como que se quedaba stuck, atascaba. pero entonces tampoco abría. Y el muchacho escuchó, fue como al piso donde yo estaba, porque él me estaba diciendo, sigue voceando, como, Sí, para como poder shout, para él saber saber más o menos dónde estaba. Sí. Entonces él fue y cerró la puerta, pero ahí duré yo, ya tú sabes, como 3 horas. Tu peor miedo emocional. Emocionalmente, ¿a qué le tienes miedo que te pueda pasar? Tus emociones. ¿A qué le temes emocionalmente? Muchas veces le tenemos temor a Yo creo que a la pérdida, la pérdida. sí. Ok. Perder a un ser querido. Sí, como que no, por ejemplo, el pensar de que puedo perder a mi mamá. Pero perdiste a tu papá. Ajá, mi papá biológico, sí, pero como yo estaba tan bebé, Ok. yo no tenía ni siquiera 1 año cuando él Lo pudiste falleció. superar más fácil. No recuerdo nada. Me di cuenta inclusive que eso me afectaba en la... no, Es una entrevista. Aquí en esa entrevista se puede llorar. Esto es una entrevista. ¿En qué te afecta? ¿Te afectó la pérdida de tu papá? ¿Tu papá biológico me dijiste? Ok. ¿En qué te afectó? Porque esa nunca pensé que eso me afectara hasta el encuentro que fuimos. En el encuentro me di cuenta que cuando le tuve que escribir como una carta Sí. a él, me di cuenta que aunque yo nunca lo llegué a conocer, o por lo menos no tengo como esa memoria de él, Sí, porque estaba pequeñita. porque estaba mi otra hermana estaba en la barriga de mi mamá. Y yo tenía menos de 1 año. ¿Se puede decir que ese es uno de tus deseos? Haber conocido, Sí, siempre haber conocido a tu papá. como que me he preguntado como que si él me pudiera ver, Ujú. como que él- como que él pensaría de mí. ¿Qué diría de ti? Importante. En las entrevistas tocamos todo, familia, tocamos las emociones, tocamos las relaciones, tocamos todo. Y es importante, en una entrevista siempre sucede esto. Pero ¿crees tú que cuando tú piensas en él, eso como además de producirte tristeza, te puede producir también fuerza? O sea, no sé cómo él era, tal vez escuchado, porque te han contado cómo era él. Sí, me han contado. Hay cómo cualidades él era. de él que se parecen a las que tú tienes, que te han contado. Él era así. ¿O te han dicho alguna vez, tú te Mi pareces, mamá me tú te pareces a tu dice papá? que él era muy trabajador. Mm, Y yo me considero sí, claro. una mujer muy trabajadora. Damos testimonio de esto nosotros. No tengo miedo a trabajar y ni siquiera me da miedo trabajar lo que sea en el sentido de que sea algo que sea bien. Claro, claro. No me da miedo. Yo fácilmente si tengo que ir a deshiervar Sí, claro, claro. plátano o Lo hace. coger un colín, como me dicen que mi bisabuela así era que trabajaba como por un buen tiempo en la República Dominicana, deshiervando, no sé qué era lo que como que eso a mí a mí el trabajo no me pesa, lo que sea. Quiero entrar en la parte de la familia. Por ejemplo, tú, ¿a cuántos años tuviste tu primera niña? ¿Cuánto tenías?
Mi primera niña, que ya no es tan niña, Ya tiene ya tiene 19 años. 19 años, señores. La tuve a los 20 años. 20, wow. Yo le llevo justamente 20 años a Wow. mi hija. Excelente. Porque tiene 3. Tengo 3. Tiene 3 niñas. Entonces, ¿duraste cuántos años? O sea, casada, tu familia, tus 3 niños, una familia, ¿cuántos años tuviste que toda la familia estaba junta? Porque después vamos a entrar a la parte que yo sé que es la parte que más me interesa en esta entrevista. ¿Cómo tú has podido sobrevivir siendo una madre soltera en todo el tiempo que tú has tenido? Eso es lo que más me interesa de esta entrevista. Pero ¿cómo se vivió en esos días? Tus 3 niños. Bueno, yo me casé a los 18 años. Me casé a una muy temprana edad. En verdad no se lo recomiendo a ningún adolescente. El matrimonio es algo serio y es algo que hay que estar maduro, hay que estar preparado. A veces tomamos decisiones. Claro, hay matrimonios que han surgido, han perdurado. Pero en la mayoría de los casos, cuando dos personas se casan a tan temprana edad, sí, sin saber en verdad qué es lo que quieren, porque puedo decir que todavía a esa edad yo no sabía lo que quería. O sea, ahora miro a esa Dairin de aquel entonces y siempre digo que si pudiera volver atrás, una de las cosas era que hubiese escuchado a mi mamá y no me hubiese casado. Hubiese casado con más madurez. Con más madurez, más tiempo, pero no en ese momento. Entonces me casé a los 18. Me acuerdo que salí embarazada a los 19 y lo grande era, pastor, déjeme hacer porque entiendo que es un testimonio. A mí me habían dicho que yo no podía tener hijos. Wow. Porque yo tuve siempre problemas como, usted sabe, con lo de la regla de la mujer y todo eso. Sí. Y me habían diagnosticado de que yo no podía tener hijos. Cuando me casé, yo no tenía una idea de que yo iba a tener hijos. Y no fue algo ni siquiera que me afectó, creo que por ser tan joven, yo decía, bueno, cuando llegue el momento yo tal vez adopto uno o adopto un perro. Como que ni siquiera fue algo que me afectó, como he visto mujeres que pasan trabajo porque quieren tener un bebé y no pueden. Me acuerdo que me casé, pero en verdad dentro de mis planes no estaba como tener hijos de una vez. Tan temprano, no quería. No sé si era porque como yo pensaba que no podía tener hijos, pero quedé embarazada a los 19, que cuando quedé embarazada... Un milagro prácticamente, porque tú pensabas que no ibas a tener... ¿Te sorprendiste a saber? Cuando a mí me dijeron, tú dices, no, eso es mentira. Yo le dije al doctor que él estaba loco. Yo le dije, no, usted tiene problemas. Porque tú tenías diagnosticado... Sí, yo tenía médicamente... Mi mamá me llevaba, me acuerdo, en la República Dominicana, me llevaban tanto que si a tomar pastillas anticonceptivas, antes inclusive de yo no tener ninguna relación sexual, porque no tenía nadie, o sea, no me había casado ni nada de eso, y me daban para regularizar tantas cosas. Y a mí nunca se me olvida que una doctora me dijo que yo tenía un diagnóstico que le dicen PCOS, y que para mí iba a ser muy difícil. Y si era tenía grave problema. Sí, pero como que iba a ser muy difícil yo tener un hijo. Okay. Cuando me enteré, porque obviamente ya yo me había casado a los 18, pero como yo tenía ese diagnóstico, yo no pensaba que yo podía... en verdad no era que yo me andaba protegiendo con el que era mi esposo en ese entonces. Porque pensaba que no podía tener hijos. Tu relación de esposo y tú y tu familia, ¿qué tiempo duró? ¿Qué lapso de tiempo? Te casaste a los 18. ¿Qué tiempo duró antes de que sucediera lo que sucedió, que ya no estás junto tú con tu esposo? ¿Qué tiempo transcurrió ahí? Nosotros duramos juntos como aproximadamente 15 años. 15 años. Sí. Bastante. Como 15 o 16 años, creo. No estoy 100% segura, pero más o menos por ahí. Y ya tiene un tiempo, ¿cuánto tiempo tiene que ya no, o sea, que está soltera, que nos separamos? Madre soltera, que este es lo que me interesa de esta entrevista. Después de ahí ya tú quedas soltera, no tienes, pero te quedas con tus hijos.
Sí. So, como lo que tengo, creo que viviendo aquí en la Florida, yo tengo como aproximadamente, yo creo que ya 8 años. 8 años ya. Más o menos, sí. Al principio, eso te afectó? O sea, porque yo sé, está bien, estamos juntos en la familia, pero esa ruptura, ya donde el esposo o el papá no está en casa, tú te quedas sola, ¿qué pensaste? ¿Dijiste, puedo yo o me hará falta yo arreglar esto porque yo sola? ¿Qué pensamientos vinieron? Como después de ahí, como... Bueno, para mí fue más fuerte el hecho de que no era tanto el de quedarme sola, porque yo siempre fui como tan independiente. Okay. Entonces, estando dentro del matrimonio, no quiero como hablar, no es que estoy hablando mal de nadie, pero era como que yo hacía todo sola ya. La balanza estaba... Como, en el matrimonio, era como que la balanza estaba así. Como que yo siempre estaba luchando sola. Okay. Y prácticamente hacía todo sola. Ya eso yo no le tenía miedo, porque era como que ya a lo que yo estaba acostumbrada. Okay. Como que, yo resuelvo eso, yo sé que yo voy a resolver. Me afectó más fue en la parte como emocional. Yo siempre decía como que cuando era niña yo me quería casar y que fuera para toda la vida. Sí. También me afectó en el sentido de que ya cuando vino el tiempo de la ruptura, de que ya era algo definitivo, porque hubo mucha alta y baja, que nos dejábamos y volvíamos, y nos dejábamos y nos volvíamos. Sí, pero ya uno trata siempre como de reconciliar, sí, de arreglar, pero después... Yo me acuerdo que yo le cuestionaba mucho a Dios. No era que yo estaba molesta con Dios, pero sí le cuestioné tanto porque muchas veces yo quería soltar, vamos a decir, la toalla, pero siempre dentro del camino que duré casada, venía como de alguna manera alguien me daba una palabra, y muchas veces, aunque yo no quisiera quedarme, yo me quedaba porque yo sentía que esa palabra vino del Señor. Okay. Y como que el Señor me decía, no es tiempo, quédate. Y yo por obediencia a Él, muchas veces no era porque yo quería, pero por obediencia a Él, a que me quedaba esperando como que el Señor hiciera el milagro que yo pensaba que iba a suceder en mi vida. Entonces cuando llegó esa ruptura, que inclusive en el momento que yo tomo la decisión, también fue el Señor me dijo que soltara y que no mirara atrás, que ahora había sido Él que me decía que soltara. Duré mucho tiempo cuestionándome como ¿para qué entonces me quedé ahí? ¿Cuál era el punto si yo no iba a ver no lo sé decir esta palabra en español, pero el breakthrough. El breakthrough del milagro. Un rompimiento. Como lo que yo estaba esperando, lo que yo oraba. Pero tú, con tus 3 hijos, desde 8 años, me dices que ya está, esos 8 años han sido de retos, muchos retos para ti. Porque en esos años te mudaste de casa. Sí. Tuviste tu casa aún estando soltera, estando sola. El sueño que siempre tuviste. Sí. Esas experiencias, ¿cómo viviste eso? Como estando soltera, pero obtener tu casa, tu vehículo nuevo que tuviste, todo eso, ¿cómo lograste eso? Bueno, me quedé sola. Siempre he sido como una mujer muy luchadora, no me doy por vencida. Si yo me caigo, como que ando buscando la estrategia, esto me salió mal, déjame pararme de este lado ahora, a ver si de este lado me funciona. Así. O sea, no es simplemente, me pasó tal cosa y voy a llorar y me voy a volver loco. No, siempre como muchos que se quedan en el piso. Exacto, en una situación ahí. Entonces yo dije, bueno, Señor, yo siempre he echado para adelante, yo siempre he dicho esta palabrita, tú eres mi proveedor, así que tú vas a buscar la manera de cómo yo voy a hacer todo esto. Correcto. Me acuerdo que simplemente empecé, cuando pasó lo que pasó,
que hubo la separación. Tuve la dicha de que mi hermana en ese momento estaba aquí en la Florida. Tu hermana vivía aquí. Ujú. Llegaste por vía de ella. Ella te dijo que... O sea, tú vivías en Nueva York, pero ella estaba aquí y ella te dio la referencia de vivir aquí. No, fue viceversa. Yo me mudé primero. Ok, ya. Sí. Y después ella vino como unos cuantos meses después ella se mudó para acá. Pero yo digo que eso hasta en eso lo diseñó el Señor. Diseñó eso porque después ya regresó nuevamente. Sí, porque ella regresó. Ella solamente duró aquí un año. Entonces, en el mismo año que ella vino fue que pasó la ruptura y yo entonces ahí me mudé como 2 meses con ella, o 1 mes y medio, casi 2 meses. Y ahí fue que después conseguí el apartamento de la ruptura. Y ella literalmente, después que yo me mudé, ella duró un tiempecito más y se fue nuevamente ahí para que New tú York. comienzas a gestionar entonces, ¿duraste cuánto tiempo en el apartamento que tenías? En el apartamento yo duré aproximadamente 3 años. 3 años. 3 años. Y ahí es que consigue entonces, te aprueban la casa y ahí te muda a donde tú vives ahora. Sí, en ese tiempo yo cogí esos 3 años para prepararme, para juntar el dinero, para hacer todo lo que yo tenía que hacer, todos los trámites, para yo poder comprar la casa, porque yo le decía al Señor, yo sé que tú me vas a dar mi casa. Ese día cuando te llegó la noticia que tu casa había sido aprobada, ¿cómo reaccionaste a esa noticia? Me imagino que la abogada o la que estaba, o el realtor que estaba, te llama, Dairin, ya aprobamos tu casa. ¿Cómo se fue siente? Tan emocionante. Yo tenía tanto, o sea, bueno, usted se acuerda, pastor, que yo le mandaba, mire, yo creo que ore por esa. Y no, siempre rechazaban la oferta, rechazaban. Yo estaba en Miami, porque fui a visitar a un hermano que vive en Miami, que yo tengo un hermano en Miami. Y la realtor inclusive me había dicho como que, bueno, puede ser que de aquí al lunes yo te llame, pero no con mucha esperanza ni nada de eso. Yo, bueno, el sábado me acuerdo que me levanto en la casa de mi hermano y yo me encuentro raro que ella me estaba llamando porque ella siempre me mandaba text, ella no me llamaba. Y yo dije, cuando coge el teléfono ella me dice, guess what? Y yo le digo, what? Ella es dominicana también. Y yo, ¿qué? Y ella dice que te aceptaron la oferta. Cuando esa mujer, pastor, dijo hacia mí, se me bajó, se me subió, yo pego un grito. Mi hermano dice, ¿qué? Y mi hermano por allá, ¿te aceptaron la oferta? Y yo, sí. Y ella, oh my God. Y fue como que una emoción, yo lloré. Ay, ese día yo lloré y eso, que ese día, cuando yo te acepto la oferta, eso empezando, pero ya el tú proceso, estabas ya emocionada. Pero ya yo estaba emocionada con la noticia porque ya yo estaba cansada de ver tanta casa y tanta que fui a ver y nada, hasta que se dio esa. Hasta que se dio el momento. Sí. Es bonito cuando los sueños de uno como que se cumplen así, y la manera que tú estás, que es prácticamente fue con tu crédito, porque tú estás sola, estás soltera, tienes tus hijos. Sí. Estás tirando para adelante sola y tú logras esto, es un logro. Yo imagino que eso está en la lista de tus logros, de la lista que tú tienes. De mi listica, yo hice, yes. Le puse señores, porque Dairin tiene una lista de cosas que va haciendo así. Sí. Inclusive me dice que escribe lo que Dios te dice. Sí, yo hasta sueño lo que sea que Dios, o lo más mínimo, que yo crea que fue Dios que Dios me habló. Ese cuadernito yo lo tengo al lado de mi cama. Y yo así me levanto en ese momento. Lo primero que yo hago, el lapicero está ahí, tal fecha, le pongo fecha, porque oigan lo que yo hago. Apunten, cojan nota para que aprendan. Aprendan esto. Cuando yo creo que el Señor me está hablando, pastor, yo lo apunto. Sí, claro. Y después que yo lo apunto, si yo veo que pasa un tiempo, mira. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Tú tal día me dijiste tal cosa y todavía yo estoy esperando. ¿Qué está pasando? Yo le reclamo al Señor cuando el Señor... Claro, son promesas y hay que reclamárselas. Tú has visto muchos milagros. Sí. Hablando de una vez me contaste que la luz de la nada te pagaron
unos cuantos meses de luz y tú no sabías quién te pagó la luz. Sí, sí. Todas esas cosas sucedieron, la guagua tuya también. Un vehículo mío yo lo estaba manejando, yo me fui sin gasolina, pero me fui y yo le decía, tú me vas a resolver porque tú me dijiste que yo tengo que trabajar y yo necesito la gasolina y este carro no tiene gasolina y yo no tengo ni un peso para echárselo. Así que en el camino yo vi como Ok. el tanque se Cuando llenó. tú estabas casada y ahora soltera, ¿cuándo tenía más fe? ¿Tenía más fe estando casada o soltera? ¿Tu fe aumentó cuando te quedaste sola, o sea, sin esposo? ¿Pero aumentó tu fe o disminuyó? No, yo creo que mi fe ha ido aumentando. Ok. Has tenido que creer por muchas cosas que estás sola, que no es fácil. Sí, mi fe ha ido aumentando. Desde que yo conocí al Señor, ha sido como un ejercicio, eso es como un ejercicio. Exacto. Y eso ha ido de aumento en aumento. Y ahora, o sea, mi fe ahora no es la misma fe que yo tenía hace 5 años atrás. O sea, está más. Acá hay gente que me dicen que yo soy media loquita, porque a veces es que yo creo en lo que cosas. tenemos fe, nos vemos como si fuéramos un poquito locos, pero que creemos sin ver. Sí. Y esto es lo bueno, el que cree sin ver nada, hasta que lo recibe. Amén. Terminando esta entrevista casi 5 años, ¿dónde te ves 5 años? Y quiero 3 cosas que tú me digas. 5 años en tus emociones, emocionalmente, hablando ya de si pensaría ya casarte, formar nuevamente la familia. O número 2, en dónde te ves en el ministerio que Dios tiene para ti dentro de la iglesia. Y número 3, financieramente, ¿cómo te ves? ¿Cómo te ven esos 5 años? Bueno, en 5 años yo me veo casada, porque yo estoy esperando que el Señor... Señor, escucha la oración. Claro, su sierva está esperando a ese esposo, que ese príncipe... Escucha la oración. Que el Señor tiene para mí. Y creo fielmente de que en algún momento vendrá. Ya no lo estoy pidiendo pastor azul, lo estoy pidiendo verde o de otro color que no sea azul, porque sí, yo creo que el azul está... Ya el demasiado príncipe azul está escaso. Pero sí, porque creo, como lo dije al principio, creo en el matrimonio. Estoy esperando que el Señor me cumpla esa promesa de volverme a casar. ¿Y en la iglesia, en el ministerio, cómo te ves? En el ministerio... ¿Tú has pensado alguna vez que Dios te puede... Tú sabes que yo he sido una de las personas que creo y sigo creyendo que Dios tiene un ministerio para ti poderoso. Pero ¿cómo tú ves eso? ¿Cómo tú lo ves? Porque no solamente yo te lo he dicho, hay otros profetas o pastores, inclusive hasta por televisión así te han dicho. ¿Qué tú piensas de eso, de Dios? ¿Tú te ves envuelta en un ministerio poderoso en Dios de aquí a 5 años? ¿Tú crees que Dios puede? ¿Cómo tú ves? Yo sé que yo tengo un llamado de parte de Dios. Amén. Pero, o sea, le pido al Señor como que me lo plantee, como que me diga exactamente. No, tú estás igual que yo, el Señor me ha dado 80 señales y el Señor, dame otra señal. Dame otra señal. Dame otra señal. Y Él volvió y me daba otra señal. Y Él te va a dar señales, pero uno siempre pregunta por señal, porque como uno tiene ese miedo, me pasaba a mí. Bueno, que de hecho tú fuiste una de las personas que yo utilizo para impulsarme. Pastor, se puede, vamos a abrir la iglesia, vamos a hacer aquello. Y eso nunca se me olvida, que Dios te usó a ti para eso. Así Dios también te lo va a recordar. Dios a ti te va a recordar tu ministerio que tú tienes y te va a dar señales. Pero siempre uno está pidiendo de qué señales, sabiendo uno lo que Dios quiere comer. Sí, yo siempre le estoy pidiendo, Señor, dame una señal. Y Él como que, dime, mi hija, ¿cuál más te voy a dar? ¿Cuál señal tú quieres? Pero yo no sé si es por como miedo o... ¿Tú crees que todo lo que te ha pasado es un plan de Dios para ti? ¿No has cuestionado alguna vez eso? Señor, ¿es tu plan o es mi culpa? Porque muchas veces uno puede decir, bueno, esto lo provoqué yo, o lo provocó fulano, lo provocó... Pero no, a veces obviamos que muchas veces puede ser un plan de Dios. ¿Has entendido tú que Dios sigue un plan contigo? Hasta ahora, hasta donde tú estás, Dios ha seguido un plan. Entiendo como que parte ha sido un plan de Dios y parte como que yo también he metido la pata.
Sí, porque nosotros la embarramos muchas veces. Porque ¿no? no estoy diciendo de que, ay, sí, todo perfecto. O yo he tomado todas las decisiones que el Señor ha querido que yo tome. Claro. Porque si no, creo que parte ha sido un plan de Dios, pero parte también yo he tenido que caerme para aprender ciertas cosas. Así es. ¿Te sientes más libre siendo soltera que estando casada? ¿Qué libertad como que a veces sientes cuando, bueno, ya no tengo compromiso con un esposo? ¿Qué libertad tienes? ¿Cómo te sientes en esa etapa? Bueno, yo le voy a decir algo, pastor. Yo anhelo una pareja. Ajá. Y anhelo un esposo. Sí. Y le pido al Señor que me traiga esa persona para complementar mi vida. Pero yo no le voy a negar que esto es algo que me pasa cada vez que yo me acuesto en mi cama. Okay. Cuando yo me acuesto en mi cama, que yo pongo esa cabeza y yo siento tanta paz. Ahí. Porque a pesar de los problemas, por ejemplo, los problemas regulares, que si uno tiene novia hay que pagar, que si uno tiene esto, que Sí, si sí, uno no, eso es normal, eso son cosas cotidianas. Las cosas cotidianas, pero yo me acuesto tan en paz en esa cama, sin ningún como estrés, como alguien que me esté quitando el estrés. Yo digo, que Señor... son tus preocupaciones solamente, no la de otro. Exacto. Yo digo, Señor, por favor, que la persona que tú me mandes sea que venga a añadirle a esta paz. Sume. Porque yo le puedo decir, yo ahora, en esta etapa de mi vida, a pesar de los problemas cotidianos que uno tiene día a día, yo me siento en paz. O sea, me siento... Sí, claro, porque la paz no es negociable. Sí, como que me siento tan en paz. Entonces yo le pido al Señor que no permite, que no permita como que nada venga a mi vida, que venga a arruinar esta paz que yo he conseguido sola, que yo me siento muy contenta sola. O sea, yo no necesito una persona para que venga a hacerme feliz. O a darme paz. No, yo estoy bien contenta de la manera que yo vivo, o sea, como vivo ahora mismo yo sola con mis hijos. Sí. So que quiero que esa persona que venga, o sea, sea una añadidura a lo que ya está pasando ahora. So a veces me acuesto en esa cama y digo, me siento tan en paz que será verdad que estoy viviendo esto. Y que yo quiero como... A diferencia de 8 o 10 años atrás. Ay, que pastor. No te acostaba. Había momentos que yo no dormía. Así es. ¿Qué consejo tú le das, por ejemplo, ya terminamos con esto, a esas mujeres que están como en esa misma situación tuya? Están pensando, ¿me voy o me quedo? ¿Qué hago? Porque tú tuviste en esa disyuntiva, ¿me quedo o me voy? ¿Restauro o dejo esto? Porque yo sé que tú estuviste ahí en esa balanza. Déjame ver. Y durante un tiempo que arreglaba y volvían las cosas. Pero alguien está pasando esa situación. ¿Qué tú le recomiendas? ¿Qué hacer? Sí. Mi recomendación es primero no llevarse de las voces humanas. Al menos que esa persona de verdad tenga una conexión con el Señor, o sea, genuina, de que te vaya a dar un consejo. Porque a mí me encanta muchísima gente que anda botando marido ajeno, pastor. Exacto. No, bota eso, que eso no sirve. Sí, porque yo creo que eso es Disney, una varita y todo. Sí, pero no votan lo de ella. Exactamente. So, es lo primero. Atención, mujeres, escuchen esto. O sea, que bloqueen esas voces, que tienen que haber tal vez una persona o dos. Y yo digo que sea alguien con mucho conocimiento espiritual, que tenga una conexión con Dios genuina, para que te sepa dar un consejo. De verdad, si tú andas buscando un consejo, es lo primero. Primero. Segundo, mucha dirección de Dios. Exacto. Yo duré mucho tiempo en el matrimonio, a pesar de que no se dio por obediencia al Señor. Yo le preguntaba al Señor, yo no solté la toalla de una vez. No fue de que yo dije, me voy hoy. No. Que muchas veces quería hacerlo, siempre me metía con el Señor y le preguntaba, dime por qué hago. Y por eso era que yo creo que cuando lo dejé, cuestioné tanto a Dios, porque yo decía, ¿para qué tú me decías que me quedara si no iba a resultar? Exacto.
Siempre le pregunté a Dios y como que el Señor siempre me trae una palabra. Y mucha gente me decía, o sea, mucha gente alrededor que quería que yo soltara, no entendían mi proceso. Y decía, pero ¿por qué tú te quedas aguantando si no vale la pena? Pero entonces yo, y que hasta en eso, cuando el Señor me dio, me dijo que suelte, y fue con alguien, pastor, bueno, usted estaba ahí presente, claro, pero era otra persona que estaba predicando ese día, que era alguien que nosotros ni siquiera sabíamos, me acuerdo, que iba a ir a esa iglesia ese día, que ese muchacho, no me acuerdo cómo el nombre, pero hasta un libro le compré, no me acuerdo el nombre de ese pastor. Él no tenía manera de saber, porque ni siquiera los que estaban ahí en ese momento, que eran ustedes, casi, o sea, tenían conocimiento, pero no tanto. Exacto, de lo que estaba pasando. Esa persona menos. Entonces, el Señor fue el que me dio como el permiso, como de yo dejar, hasta aquí llegó. Y me acuerdo que una de las cosas que esa persona me dijo, cuando me dijo suelta y no mires hacia atrás, yo soy quien te voy a proveer en el camino, me dijo, y yo te voy pero que por mi obediencia, y eso nunca se me olvida, me dijo, por tu obediencia, de que tú como que lo escuchaba al Señor, o sea, él al Señor, sí, claro, de no soltar, aunque así fuera que yo no quería estar, que el Señor me iba a bendecir. Eso nunca se me olvida. Entonces es algo que le aconsejo a cualquier persona que esté pasando por lo mismo. Pregúntele al Señor, que el Señor tiene una respuesta. Claro, todo depende de la situación que esté pasando, porque no le voy a decir a una mujer, vamos a decir que a mí no me daban golpe. Lo digo así porque hay otras personas que son diferentes situaciones. O sea, en mi situación no había una violencia física. Lo de nosotros era más emocional. Que pasaban tantas cosas. Pero todo depende de la situación. Y en mi caso, en mi situación, yo pedí mucha dirección al Señor y finalmente solté cuando el Señor me dio como ese permiso. O sea, en conclusión tú estás diciendo que las personas busquen dirección de Dios. Sí. No tomen las decisiones emocionalmente por las circunstancias, sino buscar esa dirección que Dios da para iluminarte en ciertas situaciones que es muy difícil. Sí. Tú dices, duré 17, 15 años casada y soltar eso de la noche a la mañana. No crean ustedes que eso fue un proceso que yo me levanté hoy, agarré mi maleta y me fui. No. Sino que tuvo que ser un proceso fuerte. Entonces tu recomendación es que la gente busque dirección. Y yo recomiendo que si usted está pasando por esa situación, usted busque la dirección de Dios y busque la dirección también de profesionales en la materia. De profesionales. Si en el ámbito espiritual, bueno, acérquese a un pastor. Si es el ámbito emocional, bueno, busque un psicólogo y busque a alguien que le ayude, porque tampoco podemos aferrarnos a simplemente que tengo fe. Sí, no. Yo siempre he dicho que si pueden buscar ayuda profesional, exacto, ayuda con un pastor, y si el pastor tiene algún estudio en psicología, mucho mejor. Mucho mejor. Me pasó algo en Nueva York y nunca olvidé ese pastor. Dentro del proceso, cuando todavía vivía en Nueva York, yo traté de buscar una ayuda con un pastor. Okay. Y que ese pastor también tenía... también psicología. Tenía psicología. Exacto. Y inclusive hubo una palabra que ese pastor me dijo que a mí nunca, hasta el sol de hoy, pastor, nunca se me han olvidado. Cuando estábamos en el proceso de que estábamos tratando de arreglar las cosas, o sea, con él, que era profesional en esa área, aparte de que tenía lo espiritual, porque exacto, es un pastor, me acuerdo que me tocaba a mí una sesión sola, aparte, o sea, sin él estando. Y usted sabe lo que me dijo a mí, que eso me sorprendió. Yo me acuerdo que lo había dejado en ese momento. Era uno de esos mismos que te dejo, te recojo, te dejo, te recojo, te dejo, te recojo. Y lo habíamos dejado, pero entonces había tomado otra vez la decisión de volverlo a dejar entrar. Y a mí nunca se me olvida eso que ese pastor me dijo, las mujeres tienen un problema de que cuando el hombre hace algo,
por ejemplo, lo sacan de la casa y creen que a los 2 días el hombre le ruega un chin, y todo se va a arreglar y lo traen otra vez. Y él me dijo, error número 1. Me dijo, si usted decidió sacarlo, usted tiene que sacarlo para que él aprenda. Y me dijo, y discúlpenme los hombres, que lo estoy diciendo así, pero me lo dijo un pastor. A veces el hombre es como el perro, que usted lo tiene que sacar, hacer pipí todos los días para que entienda que va a hacer pipí, se eduque. Entonces, si tú estás tratando de educar a esa persona que te está haciendo un daño, entonces para que tú le permites la entrada nuevamente, porque tú le estás dando un premio, no le des ese premio. O sea, él me dijo, lo hubiese dejado, ya tómate la decisión de volver a entrar, pero mejor lo hubiese dejado afuera y que él pelee nuevamente para que volviera a entrar. Exacto. Pero, o sea, fue una manera de yo buscar ayuda. O sea, me acuerdo yo, esa ayuda profesional en ese tiempo. Después nos mudamos para acá. Después se acuerda que usted mismo nos dio terapia, varias sesiones, pero lamentablemente no funcionó. Se me olvidaba preguntarte, que es la parte también, tú te conectas a Dios, ¿a los cuántos años conoces tú al Señor? ¿Qué tiempo duraste conociendo, en qué tiempo entraste al Evangelio? ¿Jovencitas o conociste, cuándo conociste al Señor? No. Que tiene un tiempo ya siendo cristiana. Sí, a mí nunca me llevaban tanto a la iglesia. Sí, la mamá de mi padrastro o de mi papá, porque lo considero mi papá, la persona que me crió, ella era cristiana, o sea, es una señora cristiana del Evangelio, y ella de vez en cuando nos llevaba a la iglesia. Inclusive, yo no sé si usted se acuerda de un comentario que una de mis tías puso, en uno de los que usted me preguntó, que le llamó la atención, un video que usted hizo, yo estaba en el video, que ella comentó, yo sé que tú tenías un llamado, porque yo me acuerdo que tú tenías... me acuerdo de ese comentario. Porque yo como a los 6 años yo danzaba. O sea, el Espíritu Santo me cogía, claro, y me revoloteaba. Yo no sé, yo ni yo misma me acordaba de eso, como en ese tiempo. Pero después, creciendo, como que uno dejó de ir a la iglesia. O sea, en ese tiempo... de una persona adolescente que va... Y no, en verdad no iba a la iglesia. Después me acuerdo que cuando comencé de noviazgo con el papá de mis hijos, que él es hijo de pastores, ahí como que hubo esa conexión nuevamente con Dios, porque él me llevó a la iglesia. Yo no iba a la iglesia, pero entonces él me llevó a la iglesia con él, y de vez en cuando iba a la iglesia de él. No era que yo iba así constantemente, pero de vez en cuando. Pero siempre como que yo noto, y ahora sí que me viene en memoria, como que había algo dentro de mí, como que siempre de alguna manera como que me llevaba a los caminos del Señor, porque me acuerdo que yo, estando viviendo en la capital, había una iglesia que era católica, y yo era la única de mi casa que me levantaba y caminaba. Yo podía caminar desde la casa a la iglesia, una iglesia que había afuera. Yo vivía en Alameda, y esa iglesia estaba, y yo, porque me nacía, nadie iba, pero yo iba. No iba constantemente, pero de vez en cuando yo iba, porque yo iba como buscando como esa hambre de Dios. Esa hambre de Dios. Pero así fielmente comencé, yo creo que aproximadamente la edad que tiene mi hijo varón, 13, 14 años atrás, que yo me acuerdo que estaba, fue después que nació, yo creo. Yo estaba, pastora, hasta en una discoteca, y yo en la discoteca yo sentía un vacío, y yo sentía que algo me decía, ¿qué tú haces ahí, mi hija? ¿Qué tú haces ahí? Y yo salí, yo le dije, señores, me voy para mi casa. Quédense ustedes. Que te dijo, ¿qué tú haces que yo hacía ahí. Sí. Y yo me acuerdo que yo sentí un vacío en ese tiempo, y yo no sabía con qué llenarlo. Yo pensaba que era por todo lo que yo estaba pasando con el papá de mis hijos. Pero yo tenía como un vacío, yo no encontraba, hasta que entonces empecé así, como a ir a la iglesia y cosas. Siempre el Señor te estuvo llamando, hasta hoy te tiene en los caminos. Sí. Bueno, señores, vamos a dejar esta entrevista hasta aquí. Dayrin, tienes también Instagram, tú tienes Instagram. Sí. Porque ahí hay muchos videos, muchas fotos, también de muchos lugares
que Dairin también visita y fotos ahí. Sí. Ya te sabes, fotos de esos años mozos allá. Hay Sí. fotos. Sí. Así que le vamos a dejar aquí las redes sociales de Dairin. Y ha sido una entrevista interesante. Así que las mujeres que están en ese tiempo de que son madres solteras, se puede hasta que Dios vaya arreglando las cosas Sí. y que todas las cosas vayan saliendo conforme al corazón de Dios. Así que Por favor, encomiéndense en todo tiempo al Señor, así es. que Él sea su número uno. Como dice Bien. la palabra, todo lo otro viene por añadidura. Exactamente. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Justicia, yo soy Las demás cosas van a venir. testigo de eso. de añadidura. Así que gracias por estar aquí. Suscríbete, dale like, activa la campanita y gracias por estar en este contenido y nos vemos en el próximo video. Bye bye. Bye bye. Gracias.